En esta clase veremos cómo se trabaja con la corriente trifásica. Un sistema trifásico funciona a través de tres fases. Cada una de las fases tiene un desfasaje de 120 grados entre cada una de las líneas. De esta forma podemos ver cómo la línea que representa en color gris tiene esta forma, la de la naranja tiene otra forma y la misma forma, pero se encuentra desfasada 120 grados. Si tomamos como referencia la línea naranja, que podríamos llamar la línea S, vamos a ver que esta pasa por el valor de 0, mientras que las líneas R se encuentran atrasadas y la línea S se encuentra adelantada. Esta línea vamos a llamarla R, S y T, o línea 1, línea 2 y línea 3. Es muy importante tener en cuenta el orden correcto de estas tres líneas, ya que en el caso de conectar dispositivos trifásicos, si no conectamos correctamente las líneas, así como pasa en monofásica, si conectamos fase con neutro y neutro con fase, estaríamos invirtiendo las polaridades de los dispositivos y hay dispositivos que posiblemente no funcionen correctamente. Para ello vamos a necesitar un aparato que se llama detector de fase. Vamos a poner acá detector de fase. Observemos, es un aparatito bastante caro. Lo que nos está indicando para qué sirve el rotador de fase es para identificar cuáles son cada una de las líneas. Tenemos varios rotadores de fase. Supongamos, vamos a tomar este. Este es un rotador de fase donde me va a indicar la línea R, S y T. Observemos que tenemos diferentes colores, pinzas de diferentes colores. Colocando cada una de estas pinzas sobre las líneas, vamos a poder identificar correctamente si tenemos la configuración R, S y T o si tenemos alguna de las líneas intercambiadas. Este es un detector de fase sin contactos. Esto simplemente vamos a colocar esta pinza sobre el cable que queremos medir, de la misma forma que se trabaja con una pinza amperométrica. Otros elementos que podemos usar es este, que es un poco más barato, pero en el cual nos va a indicar solamente, tomando como referencia la punta roja y la punta negra, si la fase de la punta negra se encuentra adelantada o atrasada con respecto a esta fase. Por deducción, entonces, podremos detectar cuáles son las fases R, S y T, ya que, como les decía, una debe estar adelantada o atrasada con respecto a la línea de referencia. Estos aparatitos entonces nos van a permitir, los detectores de fase nos van a permitir detectar cuáles son las fases en cada uno de las líneas con las que vamos a trabajar. Si tomamos una sola fase, el valor de tensión máximo promedio que vamos a tener es de 220 voltios con respecto al neutro. Ahora, si por ejemplo en este punto nosotros tomamos el voltaje promedio, vamos a ver que entre fase y fase, es decir, la resta del valor promedio de este valor con el de este otro valor, va a tener un valor completamente distinto. Cuando medimos fases y neutros, vamos a tener una diferencia de 220 voltios menos 0 voltios, indicando 220 voltios. Si medimos la tensión entre fase y fase, vamos a tener que tomar los cosenos de cada una de las señales para poder encontrar o detectar el valor correcto en un momento exacto. Esto solamente se puede hacer con una pinza amperométrica True RMS y el valor de tensión que habrá entre estos dos valores
será aproximadamente de 380 voltios. Esto vuelvo a repetir porque hay una diferencia de fase de 120 grados. Si vamos a analizar las líneas, vamos a ver cómo se realiza la transmisión de estas líneas trifásicas alrededor de un barrio. En las torres de alta tensión, que son las que están comunicadas directamente con la central transportadora de corriente eléctrica, vamos a tener líneas de tensión de entre 3 kilovoltios a 300 kilovoltios. Como dijimos, son líneas de alta tensión y estas son las que vamos a transmitir por estas líneas. Entonces vamos a conseguir corrientes de valores muy elevados. En la planta transformadora que existe en cada una de las provincias o en cada una de las localidades, vamos a disminuir las tensiones de alta a media. Acá tendremos entonces tensiones muy bajas, aproximadamente los 60 kilovoltios, correspondiente más o menos un 300% menos de lo que tenemos en las líneas de alta tensión. Una vez que se hace esto, vamos a transferir esta corriente a través de los transformadores barriales. En los transformadores barriales, es decir, en cada uno de los barrios o en cada una de las localidades más pequeñas, vamos a tener un transformador que va a bajar la tensión a la tensión final, que serían los 220 voltios de las líneas de distribución. Como podemos ver en el gráfico, acá vamos a transmitir tres líneas, fase, neutro y tierra, vamos a transmitir fase R, S y T, que vamos a identificar con los colores negro, rojo y marrón. En la planta transformadora, entonces, se creará un neutro que es el que se distribuirá en todos los postes. De la misma forma, cada poste estará conectado directamente a tierra para poder crear un circuito de descargas menores a 100 metros entre las descargas que se produzcan dentro de los domicilios con respecto a cada uno de los postes. Si no tenemos una distancia apropiada entre la tierra de cada uno de los postes y la tierra de cada una de las casas, es muy posible que los valores de impedancia de estas jabalinas no sean el correcto. Una vez que llegamos a los barrios, vamos a poder identificar que cada una de las casas va a ir salteando una de las fases. Esto es, por ejemplo, esta casa está tomando la línea de fase de la primera línea, que es la R. Por lo tanto, la tensión que recibe esta casa será entre la fase 1 y el neutro. La siguiente casa va a tomar la fase siguiente, es decir, la fase 2, que está tomada entre la línea roja y el neutro. Por lo tanto, esta casa recibirá 220 voltios también. Observemos que todas las casas no se cuelgan del mismo cable, sino que lo vamos a ir haciendo un equilibrio entre cada una de las fases. Las iluminaciones municipales también reciben tensión y en este caso está identificada con el color marrón para identificar la línea número 3. Entonces, de esta forma vamos a balancear la carga tratando de que las tres líneas que tenemos acá entreguen aproximadamente la misma cantidad de corriente. El neutro será común a todas las casas y por lo tanto la distribución en los barrios se hace de esta forma. En casas grandes o en edificios vamos a necesitar la corriente trifásica. En estos casos vamos a bajar las tres líneas junto con un neutro para poder distribuir dentro de cada edificio, en cada departamento, vamos a distribuir de la misma forma. Un departamento estará alimentado directamente con la línea R, otro departamento con la línea S,
otro departamento con la línea T, con un neutro común entre todos. Mientras que en una casa vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Podemos distribuir las líneas en diferentes partes de los circuitos IUG, TUG, IUE, tratando siempre de equilibrar las cargas para que la carga final sea balanceada. Este caso lo vamos a ver enseguida. Como podremos ver, es de vital importancia entender cómo funciona un sistema trifásico y cómo funciona un sistema monofásico. En este caso, el neutro es el mismo para todas las casas, pero algunas casas se manejarán con diferentes líneas. En este caso, la primera casa está recibiendo 220 voltios, en este caso está recibiendo también 220 voltios, y estos edificios que harán la distribución monofásica en su interior, cada departamento también estará recibiendo 220 voltios. Todos los componentes que nosotros vayamos a colocar en estas casas o en estos edificios será monofásica. Ahora, cuando tengamos que colocar un dispositivo trifásico, vamos a tener que colocar las tres fases o las tres fases y el neutro, dependiendo de la configuración, pero teniendo en cuenta correctamente cuáles son los orígenes de las líneas, es decir, fase R, S y T. Este ejemplo lo vamos a ver a continuación. Cuando nosotros necesitemos conectar un aparato trifásico, por ejemplo, una bomba de agua, una amasadora o un horno eléctrico, un torno eléctrico, un equipo de rayos X, un equipo de ecografía, todos estos dispositivos trabajan con corriente trifásica. La corriente trifásica, recordemos, tiene una diferencia de 120 grados entre una línea y otra, lo que hace que nosotros, dependiendo del caso con el que vamos a trabajar, vamos a tener 220 voltios o 380 voltios. Acá ustedes pueden ver la gráfica la fotografía de un tomacorriente trifásico. Los tomacorrientes trifásicos tienen un tamaño bastante considerable y tienen una protección especial que evita que ingrese humedad o salpicaduras de agua. Acá tenemos tres tipos de tomacorrientes. Estos tomacorrientes los vamos a encontrar en Mercado Libre. Por ejemplo, si buscamos tomacorriente trifásico, vamos a encontrar los tres tipos de modelos. Acá tenemos uno de 3 patas, acá tenemos una hembra de 3 patas, acá tenemos una hembra de 4 patas, ¿sí? Y dependiendo entonces del tomacorriente que nosotros queramos conectar, acá tenemos un tomacorriente de 5 patas, de 5 espigas, ¿sí? Acá tenemos otro. Veamos entonces cómo lo vamos a conectar a cada uno de estos dispositivos. El conector de 3 espigas se lo conoce como el conector 3P. En este caso, el 3P va a tener la línea R, S y T, o línea 1, línea 2 y línea 3, y va a tener una espiga con una forma especial para evitar colocar de forma incorrecta el tomacorriente. En este caso, el dispositivo que vayamos a conectar solamente necesitará la línea R, S y T. Veamos este otro conector. Este otro conector se llama 3P más 3P más PE. En este caso es exactamente el mismo que el anterior, con la diferencia de que no tiene la espiga central, sino que vamos a tener una espiga para la protección a tierra. Esta espiga, esta patita, irá conectada directamente a la protección a tierra, que es la jabalina, y esto estará entonces en una conexión única. Otra vez tenemos las líneas R, S y T. El último dispositivo de conexión es este que tenemos acá.
Este se conoce como 3P más N más PE. En este caso tenemos la línea R, la línea S, la línea T y el neutro. Recordemos que no todos los dispositivos trifásicos que nosotros vayamos a colocar en una casa van a necesitar el neutro. En este caso, si vamos a colocar el neutro, la tensión entre la línea R y el neutro será 120. Entre la S y el neutro será 120. Y la T, entre T y N, también será 120. La diferencia que hay entre las líneas también es de vital importancia, pero en este caso, si no vamos a tener neutro, la diferencia entre las líneas R, S y T será de 380 entre cada una. De esta forma, si podemos observar, los tres tomacorrientes tienen una configuración específica donde es imposible colocarlo en el conector hembra de una forma incorrecta. Para que entendamos el concepto de esto, vamos a conectar, por ejemplo, un motor trifásico. Los motores trifásicos son los que vamos a utilizar, por ejemplo, en tornos, en amasadoras para panaderías industriales, en tornos, en motores, en bombas trifásicas. Para ello vamos a comparar, voy a hacer un poco de zoom sobre esta fotografía, así lo podemos ver un poquito mejor. Aquí estamos. Tomemos en cuenta el funcionamiento de un motor monofásico tal cual como lo conocemos. Esta bobina representa el motor. Como podremos observar, el motor va a tener un terminal de fase y un terminal de neutro. La diferencia de tensión que se le aplica a la bobina será 220 voltios. En un motor monofásico, lo único que tenemos que conectar es la línea de fase neutro de forma correcta para que el motor gire en el sentido horario. Si no hacemos esto, el motor girará en sentido antihorario. Tomemos ahora el ejemplo de un motor trifásico. En el caso de un motor trifásico, vamos a tener tres bobinas. La configuración de estas tres bobinas se hace a través de unos tornillos y unas varillas metálicas que se encuentran dentro del motor. Los motores entonces pueden tener una configuración estrella o una configuración triángulo. Fíjense la forma en que se conectan entonces las diferentes bobinas del motor y de ahí podemos deducir cómo van a trabajar estos motores. En el caso del motor con configuración estrella, observemos que el punto medio será el correspondiente a la conexión del neutro. Por lo tanto, un motor en configuración estrella va a tener esta configuración. Vamos a tener 5 terminales. Terminal R, S y T, un neutro y una protección a tierra. Para ello, entonces, el tomacorriente que deberíamos utilizar en la conexión estrella es este tomacorriente, el 3P más N más PE. De otra forma, si quisiéramos que el motor trabaje en el modo triángulo, vamos a evitar el uso del neutro. Si ustedes observan, acá no tengo la conexión del neutro, por lo tanto, vamos a necesitar configurar la bomba de agua colocando tres varillas en esta forma. Observen cómo están conectadas las varillas. Estos representan tornillos. Si yo quito los tornillos, voy a poder colocar entonces dos varillas de esta forma para la configuración estrella. En cambio, si coloco las varillas de esta forma, el motor siempre trae tres varillas, vamos a poder configurar el motor en modo triángulo. Acá les vamos a mostrar un pequeño video de cómo es la bomba de agua trifásica. Vamos a quitar la tapa que tiene la bomba en la parte superior y a continuación identificaremos los bornes que tiene la bomba. Vamos a quitar entonces los tornillos
y van a colocar estos dos elementos aquí para que la configuración de la bomba sea la que acabamos de ver en esta parte. De esta forma estaríamos configurando el motor en configuración estrella. El mismo manual, cada una de las bombas trae un manual, por lo tanto es bastante fácil identificar cuáles son los componentes de cada uno de los motores. ¿Sí? Si adelantamos un poquito más el video, vamos a visualizar ahora el cambio del motor a la configuración siguiente. En este caso va a colocar el tercer conector, y aquí tenemos entonces la configuración triángulo, donde vamos a evitar la conexión del neutro. Vamos a dejar en esta lista este video para que lo puedan ver completamente con todas las características y el relato del propio video para aquellos que quieran profundizar un poquito más. La pregunta ahora es ¿cómo vamos a conectar un motor? Si lo conectaremos en modo estrella o en modo triángulo. La explicación la tenemos aquí, fíjense, dice: la conexión en triángulo, esta, sin el neutro, es la más utilizada en los sistemas trifásicos. Sin embargo, la conexión estrella permite corrientes menores de arranque. Es decir, esta conexión es la que va a utilizarse cuando necesitemos una corriente de inicio, de arranque del motor, muy baja. Pero, en este caso, y esto es muy importante, vamos a necesitar que el motor inicie en vacío. Es decir, el motor no haga ninguna fuerza al principio. De esta forma, si analizamos que las características del motor va a ser diferente, lo que tendríamos que hacer es cambiar la configuración. Por ejemplo, dando ejemplos concisos, un ascensor, el motor trifásico que maneja el sistema está configurado en modo triángulo, ya que el motor tiene una carga que es el peso de la cabina del ascensor y eso es lo que tiene que mover de entrada. Por lo tanto, el motor tiene carga. En el caso de la construcción, tomemos el mismo ejemplo, si tenemos una hormigonera o una mezcladora de cemento, o también podría ser el caso de una amasadora industrial para una panadería, va a depender de cómo la utilice el cliente. Si el cliente va a encender el motor de la hormigonera o de la amasadora industrial sin carga, vamos a colocar el motor en estrella. De esa forma, el cliente encenderá el motor sin ningún peso dentro de sus elementos e irá agregando ya sea o harina o ripio a la mezcladora. De esta forma lo que estamos haciendo es que el motor arranque sin carga. Ahora, si el cliente nos indica de que, por ejemplo en la panadería, lo primero que se hace es se colocan todos los elementos dentro del tambor y recién se enciende el motor, tendríamos que cambiar la configuración entonces a triángulo. En nuestro caso, la mayoría de las veces vamos a trabajar con con bombas para una casa, una bomba trifásica de 1 o de 2 HP. En este caso, la bomba de agua arranca sin carga, por lo tanto, la configuración típica que se va a colocar una bomba de agua es con la configuración estrella. Esto, como cualquier otro motor, vamos a necesitar compensar la fase, ya que mientras más fuerza haga el motor, va a trabajar con una carga reactiva mayor. En este caso, funciona exactamente de la misma forma. Observemos, acá tenemos un capacitor trifásico que tiene tres elementos. Tiene tres cables de conexión.
Estos cables de conexión se colocarán solamente entre las bombas. Cada una de estos cables tiene identificado la fase R, la fase S y la fase T, o la fase L1, L2 y L3. Por lo tanto, estos capacitores los vamos a colocar en paralelo al motor, simplemente conectando cada uno de nuestros cables a la línea R, S y T. El capacitor quedaría entonces en paralelo solamente entre las bobinas del motor. Debemos recordar entonces que este tipo de dispositivos los vamos a colocar solamente después de la tecla de encendido, para que cuando el motor funcione, en ese caso sea el único caso en que se compense el factor de fase. De otra forma, estaríamos produciendo mayor carga capacitiva en los motores, ya que tendríamos capacitores conectados todo el tiempo. Lo mismo que trabajamos entonces con las corrientes monofásicas, se aplica a las corrientes trifásicas.